Entonces, en este contexto político, en este contexto social, ¿qué pasa con las derechas? ¿Ya? ¿Dónde se paran las derechas? ¿Cuáles son las ideas que postulan? ¿Cuáles son las prácticas o las formas en las cuales ellos enfrentan estos nuevos problemas? O también la pregunta podría ser, ¿cómo se sitúan o desde dónde se sitúan los partidos que integran las derechas, ¿ya? Frente a este escenario? ¿Ya? Y lo primero que me parece que es importante de señalar es lo que se va a entender por derecha, o lo que al menos yo voy a entender por derecha, y que considera, por cierto, el Partido Conservador, y a ciertos sectores más doctrinarios del Partido Liberal, o del viejo Partido Liberal, que a raíz de la Revolución del 81 y digamos, en el sistema parlamentario operante en este tiempo, se divide, se fracciona en al menos dos grandes sectores que después van a derivar en cuatro, digamos. ¿Ya? Un partido liberal doctrinario que electoralmente es poco exitoso, digamos, ya bastante reducido, y un partido liberal democrático que está pensando en un ejecutivo fuerte a la Balmaceda, digamos. Hoy tengo como mala la voz, parece, ¿no? ¿Sí? Este grupo de un partido conservador y ciertas alianzas ya con sectores del Partido Liberal, de alguna forma creo que la consistencia de asociarlos ya es la reacción común que ellos tienen, común que a veces no fue coherente, pero sí una reacción con cierta consistencia frente a los desafíos entonces que imponía este fortalecimiento de una democracia social. Desde, me parece a mí, el interés de defender, si bien durante el siglo XIX estas derechas habían defendido los derechos individuales, ¿ya? Que les parecían incuestionables, en el XX me parece que ellos aspiran a que el fortalecimiento del Estado tiene como correlato social y político el hecho y la necesidad de integrar a estos nuevos sectores sociales, ¿ya? Integrarlos entonces trabajando por expandir los derechos sociales y trabajando también por expandir los derechos políticos, ¿ya? Si estos dos son los conglomerados, digamos, que conforman estas derechas, ¿ya? En cuanto a ideas, solo por caracterizarlas, me parece que no hubo grandes fracturas ideológicas en este periodo, ¿ya? El debate estaba, y aquí esta no es una hipótesis mía, sino que es una hipótesis desde la ciencia política, bastante compartida, digamos, por alguna historiografía sobre el tema. El debate no estaba tanto al interior, sino que en relación a lo que estaba pasando al exterior, es decir, en relación a la consolidación progresiva de un pensamiento de izquierda, ¿ya? Ahora, también decir que la derecha no tiene ideas propias, digamos, sino que solo reacciona, me parece que bien reduccionista. Pero sí creo que el periodo no enfrenta a estos partidos, a este grupo, en términos de ideas muy directamente. La única excepción creo que fue el asunto ya conocido, clerical, anticlerical, ¿ya? Que nuevamente digamos, continúa enfrentando un sector conservador católico, muy relacionado con la jerarquía de la Iglesia, con el Partido Radical, ¿ya? Y aquí, durante el último tercio del siglo XIX, hay luchas emblemáticas, hay una cronología bastante conocida también de las leyes liberales con respecto primero al cementerio, al matrimonio y por último al registro civil, que también se hereda, digamos, en esta trilogía
una querella que va a perdurar, digamos, durante todo el siglo XIX y que hereda el siglo XIX, aunque se reformula, digamos, que tiene que ver con la libertad de enseñanza y el Estado docente. Ahora, aunque no hayan grandes fracturas ideológicas, sí me parece que es necesario distinguir un partido conservador dentro de las derechas, un partido conservador que es un partido católico, ¿ya? Eso, querámoslo o no, fue así, y que por lo tanto por su vinculación a Roma, a la jerarquía eclesiástica, está muy tempranamente vinculado y al tanto de las ideas doctrinarias socialcristianas, ¿ya? Y por lo tanto promueve, no solamente desde el arribo, digamos, de la famosa encíclica Rerum Novarum de León XIII en el año 90-91, ya había una cierta promoción o un cierto semillero de católicos sociales en Chile, dentro del Partido Conservador, muy temprano. Este sector, digamos, con la intención de promover acciones concretas que hacia la familia obrera, hacia la juventud obrera, con, digamos, la intención entonces de contener las ideas socialistas, ¿ya? Eso es un mundo, digamos, social cristiano, insisto, muy temprano en Chile, que se diferencia de un sector conservador católico más tradicional, ¿ya? También ultramontano, pero es más tradicional, que acepta con un cierto recelo la apertura que promueve este social cristianismo, ¿ya? También hay una larga literatura con respecto a cómo fue recibida la encíclica por el Partido Conservador, y existen estas dos líneas, digamos, que actúan en forma paralela. Y de hecho, las diferencias entre este sector más reaccionario, podríamos decirlo así, y un sector más proclive al cambio, dentro del Partido Conservador va a generar después, en la década del 30, como se verá, la gran decisión del Partido Conservador a partir de la Falange. También, dentro de las derechas, estos sectores liberales, insisto, que se integran, sobre todo después a partir, podríamos decir, de la elección de Alessandri y con evidencia desde la promulgación de la Constitución de 1925, es este sector liberal doctrinario, ¿ya? Que, como les dije, es pequeño electoralmente, ¿ya? Y que agrupaba básicamente a quienes seguían el linaje más genuino del liberalismo decimonónico y que se oponían, por tanto, a lo que había sido Balmaceda, digamos, y que es lo que habitualmente se conoce como el Partido Liberal, ¿ya? Entonces tenemos unas derechas, insisto, en que en términos de ideas no hay grandes diferencias, pero a pesar de ello hay que notar, digamos, que hay grupos distintos, ¿ya? Segundo, con respecto a cómo se para políticamente estas derechas, es aquí donde creo que nosotros vamos a tener que volver atrás en la cronología, ¿ya? Y retomar el viejo dilema del liberalismo que tiene que ver con la relación y las tensiones entre el Ejecutivo y el Congreso, el Parlamento, digamos. Y son problemas que están presentes durante el siglo XIX, eso es algo del cual habló Iván Jakšić en la primera intervención, pero que se agudizan durante la segunda mitad del XIX y sobre todo a partir del gobierno de Domingo Santa María, que había sido un gobierno liberal muy
muy violento en el sentido de la agenda de sus reformas. El problema, digamos, está con la sucesión de Domingo Santamaría. Él claramente está en mente, digamos, que su sucesor tenía que ser su primer ministro, su ministro del Interior, José Manuel Balmaceda, y todo lo que ocurre ahí en la elección, digamos, en la elección de 1885 tiene que ver con cómo el Poder Ejecutivo logra intervenir en la constitución del poder político, lo cual es crucial para la política partidística de este periodo. La elección de 1885, créanme, fue una de las más violentas del siglo XIX. Es una elección que veedores internacionales describen que se resuelve a palos, se resuelve con revólveres, se resuelve con piedras. Sale elegido, por supuesto, Balmaceda, ¿ya? Y es, insisto, una de las elecciones más intervenidas por el Poder Ejecutivo, justo cuando se estaba aprobando por primera vez una de las grandes leyes electorales emblemáticas del 19, que es la ley de 1874, que había no solamente universalizado el voto masculino, sino que le había entregado, precisamente para controlar la injerencia del Ejecutivo en la administración del poder electoral, le había entregado entonces esta administración a las juntas de mayores contribuyentes. Entonces, la idea era precisamente que el Ejecutivo no manejara, no controlara las elecciones, y la verdad es que fue todo lo contrario. Balmaceda triunfó, insisto, a costa de una violencia, no quiero decir sin precedentes, porque en general la política electoral fue violenta durante el siglo XIX, pero, ¿cómo se dice?, explícito. Este problema, esta tensión entre Ejecutivo y Conservador, y Congreso, llega a su punto más álgido, por cierto, el año 81. Tenemos la Revolución del 81, el enfrentamiento del Partido Liberal y los partidos que están en el Congreso, el Partido Conservador, el Partido Nacional, el Partido Radical, y el resultado fue un cambio sustantivo del sistema de políticos, porque triunfa entonces esta interpretación parlamentarista de la Constitución del 33, y los partidos, como ya he dicho, cobran una radical importancia en la forma en la que se organiza la política y se construye el poder político. A mí me parece crucial este momento para entender una decisión al interior de las derechas, ¿ya? Una decisión que enfrenta a conservadores con liberales en cuanto a cómo debía ser ese Estado fuerte, que en el cual había un cierto consenso, ¿ya? Y la verdad es que mientras para los liberales, ¿ya?, a los cuales se agrega durante el periodo parlamentarista este Partido Liberal Democrático, se trataba de que ese Estado fuerte estuviese de alguna forma garantizado por un sistema presidencialista, es decir, por un ejecutivo fuerte, por un ejecutivo que pudiese centralizar el poder. Para los conservadores, la verdad es que el Partido Conservador aboga por un Estado que fuese organizado por un parlamento fuerte, un Estado parlamentario, con primacía del Congreso y con una progresiva descentralización del poder del Ejecutivo en manos de los municipios, por lo tanto en manos de las comunidades locales, ¿ya? No es casualidad entonces que la última ley electoral del siglo XIX, la ley de 1890, que vuelve a entregar a las municipalidades el poder de conformar el poder electoral, se haya promulgado un año antes de una ley que es bien emblemática, que es la ley de la Comuna Autónoma del año 1891, ¿ya?
ambas leyes, la verdad, es que entregan el poder electoral a las municipalidades para que el Ejecutivo, vuelvo a insistir, no tenga injerencia en esta constitución del poder, ¿ya? Y este cambio, ya lo dije, pero me parece que es importante recalcarlo, inicia una real competencia entonces a través del voto. Y por lo tanto, abre la participación a nuevos sectores políticos, que además socialmente ya se había abierto, teóricamente, con la ley del 74 y el ingreso entonces de un mundo urbano al voto a través de ¿cómo se dice? Que se termina, digamos, los requisitos censitarios para poder votar. Dos alcances importantes a partir de este tema, ya de esta construcción política del periodo. La verdad es que esta escisión entre conservadores y liberales con respecto a cómo debía ser el Estado no impidió a las alianzas electorales muy pragmáticas, ¿ya? Sobre todo, bueno, entre el Partido Conservador y este Partido Liberal Doctrinario, ¿ya? Hasta, claramente, la elección presidencial del 20 y la Constitución de 1925, en que se consolida un nuevo sistema político presidencial. Ahí, para mí, la Constitución del 25, esta es una hipótesis, termina con el 19. Para mí el siglo XIX termina en la Constitución del 25, porque la Constitución del 25 establece, rige, digamos, un sistema de gobierno, un sistema político totalmente nuevo,